fuiste vendida para mí. Ahora abre esas piernas. Con esa frase brutal, la joven creyó que su destino estaba sellado, humillada, rechazada por su propio padre y entregada como mercancía al guerrero apache más temido del norte. Pero aquel hombre, duro como la piedra y noble en lo más profundo, no quería herirla. Y lo que empezó como una condena nació para convertirse en el amor más inesperado, poderoso y transformador de su vida. El año era 1854, y en el norte de México, el amanecer tenía un color único, un dorado espeso que caía sobre la tierra reseca como si la estuviera despertando a la fuerza. En ese paisaje duro, donde las montañas parecían guardianes silenciosos y el viento levantaba remolinos de polvo que corrían libres como caballos salvajes, vivía una joven que no conocía su propio poder. Una joven que, sin proponérselo, estaba a punto de desafiar un mundo entero. Su nombre era Mariana Rivas. Tenía 19 años, pero sus ojos parecían llevar dentro siglos de libertad. No porque hubiera viajado ni porque tuviera riquezas, sino porque había crecido mirando el horizonte como quien mira un destino posible. Su belleza era distinta a la que el pueblo acostumbraba a alabar. No era la belleza de un vestido caro, ni de un peinado elaborado, ni de una cintura apretada a corsé. Era una belleza natural, honesta, libre. Su cabello largo caía por la espalda con ondas indomables, siempre tocado por el viento. Su piel tostada tenía pequeñas pecas que solo aparecen en quienes aman el sol, y sus manos, finas pero fuertes, llevaban el aroma de la tierra húmeda y del agua fría del río donde solía pasar las tardes. Era esa misma libertad la que su padre no podía soportar. Rogelio Rivas había nacido con la idea de que los hombres mandaban y las mujeres obedecían, que el honor de una familia se medía por la sumisión de sus hijas, que la vida solo tenía una ruta correcta y que él era el dueño del mapa. Y lo peor era que todo el pueblo parecía pensar igual. Para él, Mariana era un problema, un desafío, un espejo incómodo que le recordaba lo que jamás había tenido el valor de ser. Aquella mañana, el aroma a pan caliente y a café recién hecho llenaba la casa, pero en vez de sentirse como hogar, el aire estaba cargado de algo tenso. Algo que Mariana percibió en cuanto abrió la puerta y vio a su padre esperándola en la sala, con el ceño fruncido y la mirada dura. Ese día, su vida iba a cambiar. «Siéntate», ordenó Rogelio, sin saludarla siquiera. Mariana se sentó en silencio. Su madre, doña Elvira, estaba allí también, callada, siempre callada. Tenía las manos sobre el regazo, los dedos entrelazados con fuerza. Mariana sabía que ese gesto significaba miedo. Miedo a su esposo, miedo a lo que estaba por decir, miedo a que algo se rompiera o se rompiera más. «Hoy vendrá don Benicio Altamirano», anunció Rogelio como quien anuncia un negocio importante. «Ya está arreglado, hoy confirmarán su compromiso». La palabra compromiso cayó como una piedra en el pecho de la joven. Sabía lo que eso significaba. El pueblo entero lo sabía. Benicio, dueño de tierras inmensas, buscaba una esposa joven para acompañarlo en los últimos años de su vida. Tenía 60 años. 60. 2 veces la edad de su padre. Y aún así, todos actuaban como si fuera un honor para ella. «Padre», susurró Mariana con un nudo en la garganta. «Ese hombre podría ser mi abuelo. No quiero casarme con él». Rogelio apretó los dientes. «No te estoy preguntando qué quieres», se acercó. «Estoy diciéndote lo que harás. Necesitas un hombre que te ponga límites. Ese hacendado te dará todo. ¿Qué más podrías pedir?» Mariana sintió que la piel le ardía por dentro, como si su propio espíritu chocara contra las paredes que otros habían levantado para ella. «Quiero elegir mi vida», dijo sin elevar la voz pero sin temblar. «Quiero casarme por amor». El silencio después de esa frase fue casi físico. La mano de Rogelio se levantó tan rápido que Mariana no tuvo tiempo de reaccionar. La bofetada le giró el rostro. La mejilla ardió. El golpe no la rompió, pero la reacomodó por dentro, como si una parte de su inocencia hubiera caído al suelo.
El amor no existe, Mariana, rugió Rogelio. Olvídate de esas tonterías. Te comportarás como una dama cuando él llegue. Bajarás la mirada, sonreirás y aceptarás. Mariana no respondió, no lloró, no gritó. Solo sintió cómo su alma se aferraba a la única verdad que tenía. Ella no iba a entregarse a un hombre al que no amara. Ese pensamiento fue su escudo mientras la casa se preparaba para recibir al hacendado. Trapos húmedos sobre las mesas, vajilla de porcelana que solo usaban para impresionar, olor a comida recién hecha. Todo estaba dispuesto para celebrar un acuerdo que nadie le preguntó si deseaba. El sonido de cascos resonando a lo lejos anunció la llegada de Benicio Altamirano. Mariana sintió que el corazón le latía en los oídos. El hacendado entró con la actitud de quien se sabe importante. Traje oscuro, cadena de reloj dorada, botas lustradas, un aroma fuerte que mezclaba colonia cara con sudor y tabaco. Sus ojos recorrieron a Mariana con lentitud, como si la midiera, como si la evaluara, como si la comprara con la mirada. Rogelio no tardó en hablar. Aquí está mi hija, don Benicio, lista para comenzar una nueva vida a su lado. Mariana bajó la mirada por un instante, no por obediencia, sino para contener la rabia que le subía por la garganta. Cuando la levantó, vio los ojos del hacendado fijos en ella. Ojos viejos, calculadores, sin un solo gesto de ternura. «Es bonita», comentó él, con una sonrisa que le oprimió el estómago. Algo salvaje, pero la juventud se doma. Esa frase le quemó el pecho. ¿Doma? ¿Era un caballo? ¿Un animal? Se sentaron a la mesa, comieron, o más bien, fingieron comer. Cada palabra que Benicio decía sonaba a sentencia. Cada frase de Rogelio era una cuerda más alrededor del cuello de su hija. Hasta que el hacendado con naturalidad dijo: «Y bien, señorita Mariana, ¿le agrada la idea de vivir en mi hacienda?» Mariana no buscó el permiso de nadie. No buscó la mirada de su madre. No pidió valor. Lo sacó de dentro de sí, del mismo lugar donde guardaba su dignidad. «No me agrada», respondió, «y no deseo casarme con usted». Rogelio golpeó la mesa con la mano. El sonido retumbó. Benicio respiró hondo. Parecía más sorprendido que ofendido. «Qué lástima», dijo al fin, poniéndose de pie. «No quiero problemas, no insistiré». Y se marchó, tan simple como eso, con su orgullo intacto, con su dinero intacto, pero dejando tras de sí una humillación que Rogelio jamás le perdonaría a su hija. Cuando la puerta se cerró, Rogelio se dio vuelta lentamente hacia Mariana, con una mirada que helaba la sangre. «Has acabado con todo», susurró sin necesidad de gritar, «y ahora vas a pagar». Mariana sintió un escalofrío que recorrió su columna como una premonición. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que esa frase sería el inicio de una oscuridad que aún no podía imaginar. Salió de la casa antes de que su padre dijera algo más. El aire de la tarde la recibió como un abrazo tibio. Caminó hasta el río con pasos firmes. No quería llorar frente a nadie, ni siquiera frente a su madre. Solo quería pensar, respirar, recuperarse. Cuando llegó a la orilla, el agua corría con un murmullo suave que parecía consolarla. Se sentó sobre una piedra y abrazó sus rodillas. Allí, por fin, dejó que las lágrimas cayeran. Lloró sin hacer ruido, dejando que cada lágrima se llevara un poco del miedo, un poco de la rabia, un poco del dolor de sentirse traicionada por su propia familia. Pero en medio del llanto, algo permaneció intacto: su dignidad, su deseo de libertad, su creencia en el amor. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y morado, Mariana no podía imaginar que en muy pocos días su destino chocaría violentamente con el de un hombre temido por todos. Un hombre cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar con libertad. Un hombre llamado Kael Nayani, a quien el mundo veía como una fiera, pero que sería el único capaz de verla como lo que realmente era. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de personas que aman los romances intensos y llenos de destino.
Y si quieres más historias como esta, comenta la palabra fuego para que sigamos creando juntos. La noche cayó sobre el pueblo como una manta pesada, y con ella llegó ese silencio que no trae paz, sino presagio. El tipo de silencio que se instala en las paredes, en los corredores, en los rincones oscuros donde los secretos respiran. En la casa de los Rivas, ese silencio tenía un nombre: castigo. Mariana regresó del río cuando la luna ya estaba alta. Caminó despacio, con el rostro aún húmedo por las lágrimas secas y el corazón latiendo como si quisiera advertirle algo. Desde afuera, la casa parecía tranquila, pero en cuanto empujó la puerta y vio a su padre sentado en la mesa, con un vaso de licor entre las manos, entendió que la tormenta apenas comenzaba. Rogelio estaba inmóvil, como si la hubiera estado esperando. La habitación olía a alcohol fuerte, a tabaco y a rencor. Sobre la mesa había un solo plato vacío, pero a su alrededor flotaba la sensación de algo pendiente, algo que Mariana temió enfrentar. «Llegas tarde», dijo Rogelio sin levantar la vista. Mariana se mantuvo de pie sin acercarse. «Necesitaba respirar», respondió con un hilo de voz. «Solo fui al río». Rogelio soltó una risa amarga, tan fría que hizo vibrar las paredes. «¿Respirar?», repitió bebiendo un trago largo. «La gente del pueblo respira cuando trabaja, cuando obedece, cuando mantiene la honra de su familia en alto. Tú…» Alzó por fin la mirada, roja por el licor y la rabia. «Tú no tienes derecho a respirar». Mariana tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra. «Padre, yo solo dije la verdad». «La verdad», interrumpió él con el dedo tembloroso apuntando hacia ella, «es que arruinaste un acuerdo que habría cambiado nuestras vidas. Ese hombre iba a garantizar tu futuro. ¿Sabes cuánto cuesta una mujer como tú? Nada, absolutamente nada. El golpe no fue físico esta vez, fue peor. Fue una sentencia que cayó sobre ella como una piedra enorme». Mariana sintió un vacío en el pecho, pero no respondió. Había aprendido que, frente a la ira de su padre, cualquier palabra podía encender un incendio mayor. Rogelio se levantó de la silla con pasos pesados, como un toro preparándose para embestir. «Desde hoy», dijo acercándose, «no eres más mi orgullo, eres mi vergüenza». Doña Elvira apareció al fondo del corredor. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado en secreto durante horas. Mariana la miró buscando consuelo, pero su madre apenas movió la cabeza en un gesto triste, impotente. «Mañana», continuó Rogelio, ignorando todo, «hablaré con el pueblo. No voy a cargar con la humillación que me hiciste pasar. Si no quieres casarte con el que yo elija, entonces tendrás el destino que te toque». Mariana frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». El silencio que siguió hizo temblar la lámpara de aceite. Rogelio respiró hondo, como si disfrutara el poder de mantenerla en suspenso. «Que te entregaré al primero que tenga algo para ofrecer», dijo finalmente, «sea quien sea. No pienso mantener a una inútil bajo mi techo. Si un hombre quiere darte un lugar, aunque sea lejos de aquí, será mejor que lo que mereces». Mariana sintió que la sangre le bajaba de golpe a los pies. «¿Me va a vender?», preguntó, sin poder creerlo. Rogelio no respondió con palabras. Solo la miró, una mirada tan cruel, tan vacía, que fue peor que cualquier sí. «No soy un objeto», murmuró Mariana, con la garganta cerrada. «Eres lo que yo diga que eres», respondió Rogelio, dando media vuelta y regresando a su vaso. «Y mañana el pueblo entero lo sabrá». Mariana dio un paso hacia atrás, luego otro. Sintió el aire faltarle, como si las paredes de su propia casa la empujaran hacia afuera. Quiso correr hacia su madre, abrazarla, suplicarle que intercediera, pero doña Elvira solo apretó los labios y negó suavemente con la cabeza, como si pidiera perdón por adelantado. Esa noche, Mariana no durmió. Se sentó junto a la ventana de su cuarto, abrazando una manta vieja, mirando la luna llena que se derramaba sobre los campos. El sonido de los grillos era constante, un murmullo que acompañaba sus pensamientos. Su cuarto era pequeño,
con paredes de adobe que guardaban el olor a madera seca y lavanda. Allí había pasado cada noche de su vida, soñando con un futuro simple, sí, pero suyo. Ahora ese futuro se sentía como una cuerda que se tensaba a su alrededor. Mariana trató de imaginar qué destino podría aguardarle si su padre cumplía su amenaza. ¿Y si la entregaba a un desconocido? ¿Y si la obligaba a irse con alguien peor que Benicio Altamirano? ¿Y si...? No quiso seguir imaginando. La oscuridad amplifica los miedos, y esa noche la oscuridad era profunda. Respiró hondo, llevando la mano al pecho para calmar el corazón. No soy lo que él dice que soy, pensó. No soy un objeto, no soy una carga, no soy una vergüenza. Esa idea fue lo único que la mantuvo despierta, y lo único que la mantuvo entera. Cuando llegó el amanecer, Mariana sintió que acababa de sobrevivir a una guerra. El sol apenas empezaba a iluminar el pueblo cuando Rogelio ya estaba fuera de la casa, hablando con vecinos, inventando versiones convenientes de la cena arruinada, del compromiso roto, de su hija descarriada. Mariana escuchaba los murmullos desde dentro, voces que juzgaban sin saber, voces que repetían cosas como: una muchacha así necesita mano dura. Rogelio tiene razón en venderla, si no obedece. Es joven, bonita, pero rebelde. Nadie quiere una esposa así. Cada palabra caía sobre ella como una piedra más. A media mañana, Mariana se obligó a salir. No podía esconderse para siempre. Caminó por el patio con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. Los rayos del sol calentaban sus mejillas, la brisa traía olor a pan dulce desde la casa vecina, y el polvo se pegaba a sus sandalias. Era el mismo pueblo de siempre, pero ella ya no era la misma. Su madre apareció en la puerta, con los ojos cansados. «¿Hija?», susurró, incapaz de acercarse más. Mariana la miró, y solo con los ojos le dijo lo que no podían decir en voz alta: «No te culpo». Doña Elvira desvió la mirada, vencida por su propia vida. El día avanzó lentamente, con la tensión acumulándose como nubes de tormenta. Y fue al caer la tarde, cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja, que un sonido desconocido irrumpió en la rutina del pueblo. El sonido grave de cascos, un ritmo lento, firme, casi desafiante, un ruido que hacía vibrar la tierra, como si un animal gigantesco se acercara. Los vecinos comenzaron a asomarse a las ventanas. Algunos cerraron las puertas, otros llevaron las manos al pecho, como si una antigua leyenda hubiera despertado. Mariana sintió el corazón acelerarse sin saber por qué, porque sin que nadie pudiera imaginarlo aún, sin que el pueblo tuviera tiempo de reaccionar, sin que Rogelio entendiera la magnitud de lo que él mismo había provocado. Alguien estaba llegando, alguien que no pertenecía a ese lugar, alguien del que todos hablaban en susurros, alguien que los hacendados temían, alguien cuyo nombre cargaba historia, sangre y misterio. Una presencia que cambiaría para siempre el destino de Mariana Rivas, una presencia llamada Kael Nayani. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese sonido de cascos no iba a anunciar una tragedia, sino el comienzo de un destino que nadie podría detener. El sonido de los cascos seguía acercándose, resonando sobre la tierra seca como un aviso. No era un galope desesperado ni una carrera frenética. Era un paso firme, seguro, dueño del camino. Cada golpe contra el suelo parecía decir: vengo sin miedo, vengo sin permiso. Ese ritmo despertó en el pueblo algo que llevaba años dormido, un temor antiguo. Las conversaciones se detuvieron, las mujeres callaron, los hombres intercambiaron miradas inquietas. Incluso los perros dejaron de ladrar y se escondieron bajo las carretas. No era un viajero cualquiera, no era un hacendado, no era un arriero, era alguien sobre quien corrían historias que nadie sabía si eran ciertas o exageradas, pero que todos repetían con la voz baja. Mariana estaba en el patio cerca del portón cuando lo vio aparecer a lo lejos. Primero vio la silueta del caballo, un animal imponente, negro como la noche, con el cuello arqueado y la respiración que salía en nubes suaves bajo el sol. Luego vio la figura del hombre sobre él,
una figura que parecía más grande que la vida misma, Kael Nayani. A medida que se acercaba, el aire parecía cambiar. No sopló brisa alguna, pero las hojas de los árboles se estremecieron como si reconocieran su presencia. Ningún hombre del pueblo se atrevió a mover un músculo, y aún así, los ojos de todos estaban fijos en él. Kael tenía la espalda recta y la mirada al frente, como si el mundo entero fuera demasiado pequeño para intimidarlo. Su piel morena estaba marcada por el sol del norte. Sus brazos, desnudos bajo adornos de cuero, mostraban músculos definidos que parecían tallados por algún dios antiguo. Llevaba el torso cubierto con piezas de piel trenzada, y su cabello negro, espeso, caía suelto por la espalda, atrapando el brillo del sol. Sus rasgos eran duros, pero no por brutalidad. Eran duros como la piedra, como la montaña, como la historia de un pueblo que siempre había tenido que luchar para sobrevivir. Pero lo que más impactaba era su mirada. Una mirada oscura, profunda, serena, que parecía ver más de lo que cualquiera quería mostrar. Cuando el caballo se detuvo frente a la casa de los Rivas, un suspiro colectivo recorrió la calle. Kael Nayani desmontó en un solo movimiento. Su altura era aún más impresionante de cerca. El silencio se volvió tan intenso que podía escucharse el crujido del cuero en su vestimenta cuando avanzó unos pasos. Mariana sintió que algo se agitaba en su pecho. No era miedo, o no solo miedo, era otra cosa, una mezcla de curiosidad, de intuición, de alerta, como si un instinto profundo le susurrara que ese hombre traía consigo un destino que aún no podía entender. Rogelio salió de la casa al escucharlo. Tenía la cara roja, pero no por el alcohol esta vez. Era el tipo de expresión que tiene un hombre cuando se siente observado y juzgado. ¿Qué quiere aquí?, preguntó Rogelio sin poder ocultar el temblor en su voz. Kael no respondió de inmediato. Primero lo miró, largo, sin prisa, como si pudiera leer en su rostro cada mentira, cada acto de cobardía, cada humillación cometida. «Escuché», dijo finalmente con una voz profunda, grave, que parecía surgir desde el centro de la tierra, «que tienes algo que ofrecer». Todos los presentes contuvieron la respiración. Mariana sintió cómo su estómago se tensaba. Rogelio tragó saliva. «Yo, sí», contestó, tratando de recuperar la postura. «Tengo una hija que no sirve, una hija rebelde, y si usted quiere llevársela, lleve lo que quiera, mientras me dé algo a cambio». Kael desvió la mirada hacia Mariana. Ella se quedó quieta, como si el tiempo se hubiera detenido solo para los dos. No esperaba ese cruce de miradas, no estaba preparada, pero cuando los ojos de Kael se posaron en ella, algo extraño ocurrió. No la miró como la miró Benicio Altamirano el día anterior. No la miró como la miraban los hombres del pueblo. No la miró como la miraba su padre, con desprecio o frustración. La miró con reconocimiento, como si hubiera estado esperando ver a alguien así desde hacía mucho tiempo. Mariana sintió que la respiración se le cortaba por un instante, sin poder explicarlo. Era imposible no sentir la fuerza que emanaba de aquel hombre, la fuerza de quien conoce la guerra, la soledad, el sufrimiento, pero también la fuerza de quien sabe proteger. Kael rompió ese momento apenas perceptible y volvió hacia Rogelio. 10 caballos, dijo sin rodeos. Las palabras cayeron como un relámpago. El pueblo entero murmuró, atónito. 10 caballos. 10. Un precio que ningún hombre con sentido común pagaría por una joven campesina que, según su propio padre, no servía. Pero Kael no pestañeó. Rogelio abrió tanto los ojos que parecían a punto de salirse de su rostro. ¿10 caballos?, tartamudeó. ¿Por ella?, Kael afirmó con la cabeza. «Los tengo afuera del valle», agregó. «Si aceptas, esta noche mismo los tendrás». Rogelio no lo dudó. Su ambición siempre fue más grande que su conciencia. «Acepto», dijo con una sonrisa que revelaba más codicia que dientes. «Es toda suya». Mariana sintió que las rodillas se le aflojaban. «Padre», susurró horrorizada, «¿qué está haciendo?». Pero Rogelio no la miró, no la escuchó, no la vio.
Para él, en ese momento, Mariana no era su hija, era mercancía, era negocio, era oportunidad. Kyle, en cambio, sí la miró. Y ese simple gesto, esa manera de verla como persona, fue suficiente para que Mariana sintiera que algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Vas a venir conmigo», dijo él, con voz serena pero firme. Mariana dio un paso hacia atrás, temblando. No por él, por todo lo que significaba dejar su casa, su vida, su único mundo, por no saber qué esperaba más allá del polvo del camino. «No tengas miedo», añadió Kyle sin mover un músculo. «No te haré daño». Ella no sabía si podía confiar, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Cualquier lugar era mejor que esa casa donde su propio padre acababa de venderla sin mirar atrás. Rogelio dio una palmada, satisfecho. «Váyanse ya, antes de que cambie de opinión». Kyle se acercó a Mariana. No la tocó, no la tomó por la fuerza. Solo se colocó a su lado, dejando que fuera ella quien diera el primer paso. Ella dudó un instante. Miró a su madre, que estaba en la puerta con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Doña Elvira no dijo nada, pero la manera en que inclinó la cabeza, apenas perceptible, fue una despedida y una súplica. «Vete», decía ese gesto sin palabras. «Corre de esta vida que yo no pude abandonar». Mariana respiró hondo y caminó. Caminó junto a Kyle Nayani, como quien cruza un umbral invisible, como quien se adentra en un destino que no pidió, pero que presentía necesario, como quien, aún temblando por dentro, decide no quebrarse. El pueblo entero la observó alejarse, algunos con lástima, otros con miedo, otros con la curiosidad morbosa de quien disfruta un escándalo ajeno, pero ninguno, absolutamente ninguno, imaginó lo que estaba por comenzar, porque para todos ellos, Mariana había sido vendida. Pero para el destino en realidad, acababa de ser salvada. Y la historia de lo que pasaría después, lo que nacería de esa caminata silenciosa junto al hombre más temido del norte, apenas estaba empezando. El camino que separaba el pueblo de la tribu Apache no era simplemente un trayecto de tierra, era un umbral invisible, una frontera entre dos mundos que jamás debieron tocarse. Y sin embargo, allí estaba Mariana, caminando junto a Kyle Nayani, dejando atrás la única vida que conocía y adentrándose en un destino que no alcanzaba a comprender. El viento de la tarde soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que se enredaban en su falda y en su cabello. El sol, que ya comenzaba a descender, teñía el cielo de un naranja profundo, casi incendiado, como si la naturaleza entera quisiera marcar ese momento en su memoria. Aunque caminaba en silencio, Mariana no dejaba de observar al hombre que ahora era, según el pueblo, su dueño, pero ninguna parte de él se comportaba como tal. Kyle avanzaba unos pasos por delante, guiando al caballo mientras ella lo seguía. Su presencia era tan imponente que cada movimiento parecía tener un peso antiguo, casi sagrado. La forma en que la luz dorada delineaba sus hombros fuertes, la manera en que su respiración se mantenía firme, el modo en que su mirada se perdía en el horizonte con una mezcla de vigilancia y calma. Todo en él era distinto a lo que le habían contado. Las historias decían que era cruel, que era una fiera, que disfrutaba del miedo ajeno. Pero lo único que Mariana veía era un hombre profundamente silencioso y sorprendentemente respetuoso. Cada cierto tiempo, sin mirarla directamente, él decía: «Si estás cansada, dímelo». Ella respondía apenas con un gesto. Sentía el cansancio en las piernas, pero no quería parecer débil ante él. No era orgullo, era miedo. Miedo de mostrar fragilidad justo cuando su vida estaba en manos desconocidas. Miedo de parecer una carga. Miedo de no saber quién era él realmente. Cuando el sol estuvo a punto de ocultarse, Kyle se detuvo. Tomó una cantimplora del costado del caballo y se la ofreció. «Toma agua». Mariana dudó, pero la garganta le ardía, así que la tomó con ambas manos. El metal estaba tibio y el agua fresca le recorrió el pecho como un suspiro de alivio. Cuando intentó devolvérsela, sus dedos rozaron los de él sin querer.
Ese pequeño contacto la estremeció, no porque él la hubiera tocado con intención, sino precisamente porque no lo hizo. Kyle retiró su mano de inmediato, como si temiera incomodarla, y ese gesto, tan simple, derrumbó un ladrillo más de las historias que le habían impuesto. Volvieron al camino. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. La tierra se volvía más rojiza, las piedras más abundantes, el olor más salvaje. Podía olerse la mezcla de madera seca, hierbas silvestres y humo distante, como si un fogón esperara en algún rincón escondido del desierto. Mariana nunca había visto esa región. Era como entrar en un territorio prohibido para los del pueblo, un territorio donde todo parecía tener vida propia. Cuando la noche finalmente cayó, el cielo se llenó de estrellas. No unas cuantas, sino miles. Un manto infinito que parecía cuelgar tan bajo que cualquiera podría tocarlo con la punta de los dedos. Mariana, a pesar de su miedo, levantó el rostro y se maravilló. «Nunca había visto tantas», susurró. Kyle la escuchó, pero no respondió. Ella no sabía que, para él, esas estrellas eran los ojos de sus ancestros. El silencio que guardó no era desprecio, era respeto. Después de horas de marcha, cuando Mariana ya creía que sus piernas no resistirían más, Kyle se detuvo frente a una pequeña colina. Allí, a lo lejos, brillaban luces parpadeantes. «Es la tribu», dijo finalmente. Mariana sintió un vuelco en el estómago. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que salieron del pueblo, y aunque era grave y firme, no tenía violencia. Más bien, parecía hablar desde un lugar profundo, como si dijera lo justo y necesario, sin desperdiciar nada. Descendieron la colina. La aldea apareció frente a ella. Cabañas bajas hechas de madera y piel, fogatas encendidas, siluetas de hombres y mujeres moviéndose entre sombras, niños corriendo con risas que se mezclaban con el crepitar del fuego. El ambiente estaba lleno de vida. Vida real. Vida ruda, pero auténtica. Algunas personas se detuvieron al verlos llegar, no con odio, pero sí con sorpresa, con duda, con cautela. Mariana se apretó las manos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Nunca había estado rodeada de apaches. Nunca había visto sus vestimentas, sus trenzas, sus tatuajes, la forma en que adornaban el cabello, los collares de piedra y hueso. Era un mundo completamente distinto al suyo, un mundo que la miraba con la misma curiosidad con la que ella lo observaba. Kyle avanzó sin titubear, pero a cada paso su postura decía algo claro. «Está conmigo». Esa simple idea, sin palabras, fue lo único que impidió que el miedo la dominara por completo. Finalmente llegaron a una cabaña apartada, un poco más grande que las otras. No parecía un lujo, parecía un lugar reservado, un espacio de respeto dentro de la comunidad. Kyle se volvió hacia ella. «Aquí vas a quedarte». Mariana tragó seco. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. «¿Qué quiere que hagas?», preguntó ella en un murmullo. «Nada», respondió Kyle con una tranquilidad que la desconcertó. «Descansa». Ella lo miró con incredulidad. «¿Nada? ¿Descansar? ¿Así de simple?». Su propio padre jamás le daba descanso. Y ahora este hombre, este guerrero temido, este desconocido, la trataba como si no quisiera asustarla. Kyle se acercó a la puerta de la cabaña y la abrió. Dentro había una manta tejida, una pequeña mesa de madera y un cuenco con agua. Nada más. Pero era más de lo que Mariana esperaba. «Estás a salvo aquí», dijo él sin mirarla directamente. Esa frase, tan corta, tan simple, la dejó sin aire. «Estás a salvo aquí». Nadie había dicho algo así por ella, nunca. Mariana entró lentamente. Su cuerpo temblaba de cansancio, de confusión, de miedo, pero también de una extraña sensación de alivio. Cuando se volvió, vio que Kyle seguía de pie, en silencio, sin cruzar la entrada. «¿Y usted?», preguntó ella sorprendida. «Yo duermo fuera», contestó. Mariana no entendía nada. «¿Por qué?» «Pensé que…». No pudo terminar la frase. Tenía miedo de insinuar algo, miedo de equivocarse, miedo de que su voz traicionara sus inseguridades.
Kael bajó la mirada, solo un instante. «Porque no vine a tomarte», respondió con calma. «Vine a sacarte de un lugar donde no te querían». Mariana sintió un nudo en la garganta. No sabía qué hacer con esas palabras. No sabía cómo reaccionar ante un hombre tan distinto de todo lo que imaginaba. No sabía que esa noche sería apenas el principio de una transformación que cambiaría su vida. Se quedó frente a él, sin poder moverse, sin saber si debía agradecerle, llorar o simplemente dejarse caer en la manta a descansar. Kael dio un paso atrás, ofreciéndole espacio. «Mañana hablaremos», dijo. «Es tarde», y se retiró, sin mirar atrás, dejando a Mariana en la entrada de la cabaña, con la luz del fuego reflejándose en sus ojos, y con la sensación extraña de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. No sabía qué clase de hombre era él, no sabía qué quería del mundo, pero sí sabía una cosa: no era un monstruo, y esa simple certeza la acompañó mientras cerraba los ojos, exhausta, sin imaginar que lo más importante, lo que realmente definiría su destino, aún estaba por suceder. La primera noche en la tribu fue, para Mariana, un mar de sensaciones desconocidas. No sabía si tenía frío o calor, miedo o alivio. La manta tejida que la cubría era áspera pero cálida. El aire olía a humo de fogata, a hierbas secas, a tierra viva. Y afuera, tan cerca que parecía tocar la puerta, se escuchaba el murmullo grave de voces masculinas, risas apagadas, pasos sobre la tierra. Pero entre todos esos ruidos, había uno que se destacaba: el silencio de Kael Nayani. Él no se acostó, no se fue, no desapareció entre las sombras, se quedó ahí, sentado junto a la entrada de la cabaña, como un guardián. Mariana lo escuchaba respirar. Era una respiración tranquila, profunda, firme, completamente distinta a la de los hombres del pueblo, siempre agitada y ruidosa, siempre marcada por el alcohol o la rabia. Aquella respiración tenía algo que ella no entendía aún, algo que podría llamar seguridad, o presencia, o fuerza. Algo que la hacía sentir, por primera vez desde que salió de su casa, que no estaba a punto de ser herida. Pero su mente seguía llena de sombras. Su padre la había vendido, el pueblo la había juzgado, y ahora estaba sola, entre extraños, y un hombre sobre el que pesaban leyendas terribles. El cansancio la venció al final, y sus ojos se cerraron en algún punto de la noche. Pero el sueño no trajo descanso. Trajo un torbellino de recuerdos, de golpes, de gritos, de frases que la habían marcado más de lo que admitía. Una hija rebelde no sirve para nada. No vales lo que te he dado. Eres una vergüenza. Tendrás el destino que te toque. Mariana se movió inquieta sobre la manta. Se abrazó a sí misma, como si su propio cuerpo fuera el único refugio que le quedaba. Y entonces, cuando el sueño era ligero y frágil, oyó un ruido. La puerta. No se abrió de golpe. No era una irrupción violenta. Fue un movimiento lento, silencioso, casi cuidadoso. Mariana se incorporó al instante, con el corazón golpeando su pecho como un tambor, y cuando levantó la mirada, lo vio. Kael estaba de pie dentro de la cabaña. Su figura bloqueaba parte de la luz del fuego que venía de afuera. La silueta de su cuerpo se dibujaba en los tonos anaranjados de las llamas, resaltando la línea de sus hombros, la fuerza de sus brazos, la firmeza de su postura. Sus ojos oscuros brillaban como si guardaran una historia que nadie más conocía. Mariana sintió que la respiración se le detenía. Él no se movió de inmediato. Se quedó allí, observándola, con una expresión imposible de leer. ¿Qué quiere?, preguntó ella con la voz temblorosa. Kael avanzó un solo paso, y fue suficiente para que Mariana sintiera que el mundo entero se encogía a su alrededor, no porque él fuera amenazante, sino porque lo desconocido siempre pesa más que el miedo. Entonces él habló, y su voz llena, profunda, resonó en la cabaña como un latido. «Fuiste vendida para mí». Hizo una pausa tan larga que parecía un filo cortando el aire. Luego añadió, con un tono que hizo que a Mariana se le helara la sangre: «Ahora abre esas piernas.
El silencio posterior fue un golpe. Mariana sintió que algo dentro de ella crujía. Sus manos se apretaron contra la manta. El corazón se le subió a la garganta. Un sudor helado le recorrió la espalda. Esa frase era la confirmación de todo lo que temía, de todas las historias que había escuchado, de todos los susurros del pueblo, de todos los horrores que su mente había imaginado en el camino. Sintió que las lágrimas se acumulaban debajo de los párpados, pero apretó los dientes para no dejarlas caer. Nunca, jamás, iba a mostrar debilidad ante un hombre que quisiera quebrarla. Respiró hondo, aunque el aire le quemaba los pulmones. Y justo cuando iba a responder, justo cuando su mente buscaba desesperadamente una manera de defender su dignidad, Kael dio un paso más. Se inclinó ligeramente hacia ella. La miró con una intensidad que la dejó paralizada, y dijo con una voz tan suave que la noche pareció detenerse: «¿Eso era lo que esperabas escuchar?». Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco. Él respiró hondo, lento, como si midiera cada palabra. «Pues bien, eso no va a suceder». El mundo se detuvo. Mariana parpadeó. No entendió. No pudo entender. «¿Qué?», susurró sin aire. Entonces ocurrió algo que jamás habría imaginado. La mirada de Kael cambió. Ya no era oscura ni impenetrable, no era fría ni distante. Era humana, profundamente humana. Se sentó en el suelo, a una distancia que dejaba claro que no tenía intención de acercarse sin permiso. Apoyó los antebrazos sobre las rodillas y mantuvo los ojos en ella, con una sinceridad que casi dolía. «No te compré para eso», dijo con voz grave. «No soy como dicen, ni soy un animal ni una bestia. No vine a dañarte, vine a sacarte de un lugar donde nadie te quería». Mariana no sabía si llorar o respirar. Pero intentó preguntar: «Entonces, ¿por qué me trajo?». Kael bajó la mirada un instante. Era la primera vez que lo veía dudar. «Porque vi a una muchacha siendo tratada como algo que se puede cambiar por monedas o por orgullo. Y yo conozco ese dolor. Sé lo que es que te arranquen la dignidad. Yo no podía dejarte allí». Mariana sintió que algo se le aflojaba en el pecho, como si una cuerda invisible que llevaba días, años, oprimiéndola, se hubiera roto. «Aquí nadie te tocará», añadió él. «Nadie te obligará a nada. No eres esclava, no eres objeto, no eres mi posesión». Hizo una pausa. «Eres libre, libre». Una palabra que nadie le había dicho jamás. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ya no podía detenerlas. Le cayeron silenciosas, una tras otra, mientras ella se tapaba la boca para no sollozar. Kael la observó con respeto, sin acercarse, sin interrumpirla, sin invadir su dolor. Y cuando ella logró respirar de nuevo, él continuó: «Si quieres irte mañana, puedes hacerlo. Nadie te detendrá. Si quieres quedarte unos días, también puedes, hasta que encuentres un camino o un lugar al que quieras pertenecer». Mariana lo miró como si lo viera por primera vez, como si descubriera que bajo la piel del guerrero había un alma que nadie le había advertido. «¿Y si decido quedarme?», preguntó temblando. Kael sostuvo su mirada sin titubear. «Entonces tendrás un hogar. Nada más y nada menos». Mariana tragó saliva. Sintió un calor suave en el pecho. No era atracción. Todavía no. Era algo más profundo, algo silencioso, algo que apenas empezaba a nacer. Kael se levantó despacio. «Duerme», dijo. «Estás a salvo». Y se alejó hacia la puerta con pasos firmes, dejándola con el corazón latiendo como si quisiera salir del pecho. Antes de cruzar la entrada, volvió la cabeza ligeramente. Solo un gesto mínimo, pero suficiente. «No temas de mí, Mariana Rivas». Y entonces salió cerrando la puerta detrás de él, dejándola sola con una certeza que jamás había sentido en toda su vida. Por primera vez, alguien no la había querido para usarla, sino para protegerla. Lo que ella no sabía todavía era que ese gesto, esa noche, esa frase, ese respeto,
Sería la chispa que encendería una historia capaz de cambiar a ambos para siempre. La madrugada llegó sin aviso, deslizándose entre los huecos de la cabaña como un suspiro frío. Mariana abrió los ojos lentamente, envuelta en una mezcla de cansancio profundo y una paz tímida, casi desconocida. Durante un segundo, no recordó dónde estaba. No escuchó el crujido del portón de su casa, ni los gritos de Rogelio, ni el olor a tabaco rancio que se acumulaba en la sala cada mañana. Lo primero que percibió fue el silencio de la tribu, un silencio vivo, lleno de ramas moviéndose con el viento, de caballos resoplando a lo lejos, de niños despertando en sus camas de piel. Un silencio que no la juzgaba, un silencio que no la amenazaba. Y entonces lo vio. Sentado afuera, con la espalda apoyada contra una estaca de madera, estaba Kael Nayani. Inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos cerrados y el cabello suelto cayéndole por los hombros. Su respiración era tan profunda que parecía parte del ritmo del amanecer. Había pasado la noche allí, sin dormir, sin moverse, sin dejarla sola, no como vigilante de propiedad, sino como protector silencioso. Mariana sintió un impulso extraño en el pecho, un impulso que no quiso nombrar. Algo que no era amor, aún no, pero tampoco era miedo. Era una mezcla que la descolocaba. Respeto, gratitud, fascinación discreta. Se levantó con cuidado, como si temiera despertarlo. Pero él abrió los ojos apenas sintió el movimiento, tan alerta y tranquilo como un lobo que descansa sin bajar la guardia. La miró apenas un segundo, y luego desvió la mirada, dándole espacio. «¿Dormiste?», murmuró en voz grave. No era una pregunta, era una constatación suave, casi amable. «Sí», respondió ella. «Creo que sí». Y ese «creo» lo decía todo. Había dormido como alguien que no sabe si debe entregarse al descanso, pero que por primera vez no teme hacerlo. Kael se puso de pie. Su sombra cubrió por un instante la entrada de la cabaña. Era alto, tan alto que parecía desafiar incluso al cielo. Pero no había en su postura nada que buscara intimidar. Era una fuerza grande, pero controlada. «Hoy caminarás conmigo», dijo acomodando una pieza de cuero en su brazo. «Quiero que conozcas este lugar. No debes temerle a la tribu». Mariana respiró hondo. Temor había, pero no a él. Temor al desconocido. Temor a pertenecer a ningún lugar. Temor a existir entre un pueblo que no era el suyo. Aún así asintió. Salió de la cabaña con él y por primera vez vio la tribu en pleno amanecer. Era un espectáculo silencioso, lleno de texturas que no conocía. Las pieles que cubrían las casas despedían un olor a cuero tibio, mezclado con el aroma ahumado de las fogatas que aún ardían débilmente. El suelo era suave en algunos puntos, duro en otros, con huellas de animales cruzando aquí y allá. Mujeres molían maíz en morteros de piedra. El sonido era rítmico, constante, casi hipnótico. Niños pequeños corrían con risas espontáneas, dejando huellas diminutas en la tierra húmeda del amanecer. Hombres con el torso desnudo afilaban flechas y tallaban madera, sus brazos marcados por cicatrices que contaban historias que nadie pronunciaba. Y entre todo eso, una sensación inesperada, armonía, una forma de vida que no dependía de apariencias, sino de supervivencia, de comunidad, de verdad. Mariana caminaba junto a Kael, y aunque él no la tocaba, su presencia era como un manto seguro. Donde él avanzaba, la tribu observaba, no con hostilidad, pero sí con cautela, con curiosidad, con preguntas silenciosas. Ella, sin entender por qué, sentía la necesidad de no alejarse de su lado. «No te harán daño», dijo él sin mirarla. «Te observan porque eres nueva. Eso es todo». Mariana apretó los labios. «¿Y no les molesta que esté aquí?». La respuesta llegó rápido. «Me respetan». 3 palabras, simples, pero dichas con una seguridad tan profunda que borraban cualquier duda. Él no necesitaba hablar fuerte, no necesitaba imponerse. Su autoridad estaba en su presencia,
en la fuerza tranquila de su voz, en la forma en que todos se movían a su alrededor con un respeto que parecía natural. Mientras caminaban, una mujer anciana se acercó. Tenía la piel arrugada como cuero antiguo, los ojos pequeños y brillantes, y un collar de piedras que tintineó cuando la brisa sopló. Se detuvo frente a Mariana. La observó lento, estudiándola, como quien examina el alma más que el rostro. Mariana se tensó. Kael inclinó la cabeza hacia la anciana. «Es Ankira», explicó en voz baja, «la más vieja de la tribu». La anciana sonrió apenas, mostrando pocos dientes, pero mucha sabiduría. Levantó una mano temblorosa y la posó en el brazo de Mariana. Su tacto era cálido, casi reconfortante. «Tú tienes corazón fuerte», murmuró la mujer en un español entrecortado. «Ojos de viento libre. No como otras, no como él decía». Mariana frunció el ceño. «¿Él? ¿Quién?». Pero la anciana no respondió. Se alejó despacio como si hubiera dicho lo justo. Kael tampoco añadió nada. Sus facciones se endurecieron por un instante, una sombra atravesó sus ojos y enseguida volvió su expresión serena. Mariana entendió que había secretos allí, dolor antiguo, historias que no le pertenecían, al menos no todavía. Siguieron caminando hasta el límite de la aldea, donde el suelo se volvía más rojizo y la vegetación más espesa. Kael habló entonces, sin volverse hacia ella. «Anoche, cuando te dije esas palabras, no fue para asustarte», dijo en voz baja. «Fue para mostrarte lo que otros habrían hecho, lo que imaginabas, lo que temías. Quise borrar esa idea de una vez». Mariana bajó la mirada. Le quemaban las mejillas. No sabía si por vergüenza, por alivio o por algo que no sabía nombrar. Pero había algo en su voz que la tocaba profundamente. Honestidad. Una honestidad sin adornos, sin excusas, sin máscaras. «Yo», empezó a decir, pero su voz se quebró. Kael se detuvo. Por primera vez desde que la había comprado, o salvado, según él, la miró directamente, con una paciencia y una atención que ningún hombre le había dado jamás. «No debes explicarme nada», dijo él. «Aquí no tienes que justificar tu miedo». Hizo una pausa. «Todos tenemos miedo, cuando descubrimos un mundo nuevo». Mariana sintió que sus ojos se humedecían de nuevo. Odiaba mostrarse frágil, odiaba llorar. Pero ese hombre tenía una manera de hablar que no la hacía sentir débil, sino humana. Avanzaron un poco más, y ella notó que su respiración comenzaba a acompasarse con la de él, que el ritmo de sus pasos se hacía más suave, que el paisaje, aunque extraño, dejaba de parecer una amenaza. Los colores del amanecer empezaban a diluirse cuando regresaron hacia la aldea. El humo de una fogata cercana envolvió el aire con un aroma cálido, a leña y maíz tostado. Y en ese momento, entre el murmullo suave de la tribu despertando, Mariana tuvo una certeza profunda. Ese lugar no la había aceptado aún. Ese hombre no la conocía aún. Ella no entendía ese nuevo mundo aún. Pero algo dentro de ella, algo pequeño pero poderoso, susurraba que allí, en ese territorio extraño y salvaje, podría existir una versión de sí misma que jamás habría podido nacer en su pueblo. Una versión libre, una versión fuerte, una versión que nadie podría vender. Y aunque no lo entendía del todo, había algo más. Kael Nayani caminaba a su lado como si llevara un secreto en el pecho, un secreto grande, un secreto silencioso, un secreto que cambiaría ambos destinos, cuando llegara el momento de revelarse. Los días que siguieron fueron un lento despertar para Mariana, como si su alma hubiera estado dormida durante años y recién ahora empezara a recordar lo que era sentirse viva. La tribu la observaba con curiosidad silenciosa, pero sin hostilidad. En las mañanas, el olor a maíz tostado, harina fresca y hierbas calientes llenaba el aire. El sonido de los morteros golpeando el grano marcaba el ritmo del amanecer. Las risas de los niños se mezclaban con el murmullo grave de los hombres preparando flechas y revisando monturas. Mariana al principio caminaba con cierta timidez.
No sabía dónde pararse, cómo actuar, cómo encajar, pero poco a poco empezó a descubrir que allí nadie la corregía, nadie la empujaba, nadie le decía que debía comportarse de determinada manera para ser digna. Era extraño y hermoso, dolorosamente hermoso. Y en medio de ese mundo nuevo había un hombre que la confundía más que todo lo demás: Kyle Nayani. Kyle no la trataba como un objeto, ni como una propiedad, ni siquiera como una obligación. La trataba como una presencia, como alguien que estaba allí, con libertad de quedarse o no. Nunca la tocaba sin necesidad, nunca invadía su espacio, nunca levantaba la voz. Era un líder entre los suyos, y aún así, cada gesto hacia ella tenía una suavidad inesperada, como si la fuerza que llevaba en el cuerpo entera fuera capaz de volverse delicada solo cuando estaba cerca de ella. Mariana lo observaba en silencio mientras él atendía sus tareas diarias. Le sorprendía ver cómo la tribu lo respetaba sin miedo. Nadie le huía, nadie se escondía, nadie lo trataba como el monstruo que los rumores pintaban. Al contrario, los niños corrían hacia él sin temor. Algunas mujeres le entregaban vasijas para que probara la comida del día, y los hombres lo saludaban con palmadas fuertes en el hombro. Entonces, ¿por qué allá afuera lo odiaban tanto? Esa pregunta se repetía en la mente de Mariana una y otra vez. Una mañana, mientras ella molía semillas junto a un grupo de mujeres, sintió una mirada sobre su espalda. Fue como un calor suave, firme, que la recorrió sin tocarla. Se giró sin querer, y sus ojos chocaron con los de él. Kyle estaba al otro lado de la aldea, revisando la cincha de su caballo, pero no la había perdido de vista. Su expresión era seria, como siempre. Sus hombros rectos, sus manos grandes y fuertes, trabajaban con precisión, pero sus ojos tenían algo distinto, algo que la hizo bajar la mirada con el corazón acelerado. Mariana sintió un calor inexplicable subir desde su pecho hasta su rostro, como si esa sola mirada hubiera encendido una chispa que nunca antes había sentido. No era miedo, no era incomodidad, era otra cosa, una sensación nueva que la desarmaba de formas que no podía comprender. Las mujeres de la tribu la vieron sonrojarse y sonrieron con complicidad. No hablaban perfecto español, pero no hacía falta hablar para entender lo que estaba ocurriendo. La antigua Anquira soltó una risita suave y murmuró en su lengua algo que las demás celebraron con pequeñas carcajadas. Mariana no entendió las palabras, pero sí entendió el tono, y su corazón latió más fuerte. Kyle se dio cuenta de que ella lo había mirado, y aunque no sonrió, porque él no era hombre de sonrisas fáciles, su mirada se suavizó apenas. Ese gesto mínimo bastó para que Mariana sintiera un temblor leve en las manos. Aquella tarde, él se acercó a ella por primera vez sin motivo práctico. «Camina conmigo», dijo simplemente, y ella lo hizo. Recorrieron la orilla del pequeño arroyo que pasaba detrás de la aldea. El agua corría sobre las piedras con un murmullo que parecía cantar una melodía antigua. El aire olía a hojas frescas, a humedad, a vida. Los árboles filtraban la luz del sol, dejando caer destellos sobre el rostro de Mariana cada vez que una brisa movía las ramas. Kyle caminaba a un paso lento, como si no quisiera que ella corriera para seguirlo. Y aunque no hablaba mucho, había algo en su silencio que no era incómodo. Era un silencio lleno de significados escondidos, como si cada paso dijera más que cualquier conversación. Finalmente él habló. «¿No tenías miedo esta mañana?» Mariana lo miró sin entender. «¿Cómo sabe?» «Tus manos no temblaban», respondió. «Cuando tienes miedo, te tiemblan, pero cuando me miraste, no temblaste». Ella sintió un escalofrío. «¿Y usted siempre está observándome?» Kyle no se detuvo, pero su voz cambió, volviéndose aún más baja. «No te observo para controlarte», hizo una pausa. «Te observo para asegurarme de que estás bien». Las palabras se quedaron flotando en el aire con un peso cálido que se instaló en el pecho de Mariana. El agua del arroyo brilló entre los dos. Un pájaro cantó a lo lejos.
La brisa acarició el cabello de ella, y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Hubo un silencio largo, lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Entonces, de la nada, un ruido seco quebró ese instante. El galope rápido de un caballo. Mariana se sobresaltó. Kael alzó la cabeza de inmediato, como un animal que reconoce un peligro particular. El caballo que se acercaba no era de la tribu. Su montura no era apache. El humo de polvo detrás de él hablaba de un viaje apresurado, tenso, inquietante. Kael colocó un brazo delante de Mariana de forma instintiva, no para sujetarla, sino para protegerla. Del caballo descendió un joven mensajero con el rostro cubierto de polvo y sudor. «Kael Nayani», gritó con un español entrecortado. «Traigo noticias. De los hombres del sur, del ejército». Kael frunció el ceño. Mariana sintió una tensión nueva en el aire, como si una sombra invisible hubiera caído sobre la tribu, como si algo estuviera por cambiar. Pero no era el momento para que la historia revelara el nombre del peligro. No era el momento para saber qué decía el mensaje. Ese paso correspondía a otro acto. Por ahora, lo único que importaba era esto. Mientras el mensajero hablaba, mientras las palabras aún no tomaban forma, mientras la tribu empezaba a acercarse con inquietud. Kael miró a Mariana. No al mensajero, no al peligro, a ella. Y en esa mirada intensa, profunda, casi temblorosa, aunque él jamás lo admitiría, había algo que decía: «Ya no estás sola. Pase lo que pase, no te dejaré». Mariana sintió que el corazón le ardía, y sin entender del todo lo que estaban haciendo, sin saber cómo describirlo, sin tener palabras para ello, supo algo con una certeza tan clara como el sol que caía sobre el arroyo. Ese hombre ya estaba empezando a amarla, y ella ya estaba empezando a arder con él. El anuncio del mensajero fue como una piedra lanzada a un lago tranquilo. Quebró la superficie, creó ondas, y cada nueva onda revelaba algo más oscuro, más profundo. Aunque el joven apenas había alcanzado a pronunciar unas cuantas palabras, la atmósfera en la tribu cambió de inmediato. Era como si incluso el aire supiera que había llegado un aviso capaz de alterar el curso de vidas enteras. Kael ordenó al mensajero que esperara. Su voz fue firme, pero no violenta. Su autoridad era natural, indiscutible, como si cada fibra de la tierra conociera su nombre. Mariana, a su lado, sentía el corazón acelerado sin entender del todo por qué. No sabía qué había escuchado, pero sí sabía interpretar el lenguaje del silencio. Y el silencio que cayó sobre la tribu era tenso, vivo, preocupado. La gente comenzó a reunirse cerca del centro del campamento. Las mujeres tomaban a los niños en brazos, los hombres dejaban sus herramientas, y hasta los ancianos salían lentamente de sus cabañas. Mariana observaba todo con la sensación de estar en medio de un sueño que se transformaba en pesadilla. Pero entre toda esa confusión, solo una cosa la mantenía firme: la presencia de Kael, que permanecía a su lado, como si su lugar fuera exactamente ese. El mensajero, aún agitado, finalmente logró hablar con claridad. El ejército del sur jadeó. Dicen que vienen hacia estas tierras. Han arrestado a varios hombres apaches cerca del valle. Quieren recuperar lo que creen suyo. Quieren tomar lo que usted trajo de aquel pueblo. Un murmullo estalló entre la gente. Mariana sintió un escalofrío. No necesitaba que el mensajero dijera más. Solo había una cosa que el ejército podría reclamar en relación a ella misma. No sabía quién mandaba ese ejército. No sabía qué hombre arrogante o qué autoridad corrupta había decidido intervenir, pero sí sabía que en el mundo de donde venía, los hombres como su padre jamás aceptaban perder algo que consideraban suyo. Kael frunció el ceño, no con miedo, sino con una furia contenida tan profunda que parecía provenir de generaciones enteras de injusticia. «No tienen derecho a tomar nada de aquí», dijo con una calma que quemaba. El mensajero tragó saliva. «Dicen que la muchacha debe volver». Entonces ocurrió. Todos los ojos de la tribu
se posaron en Mariana. No había odio, no había reproche, solo preocupación. Ella sintió que el alma se le comprimía en el pecho. Una parte de ella quería desaparecer, otra quería gritar, y otra, la más nueva, la más valiente, quería quedarse allí, donde había encontrado una dignidad que jamás conoció en su propio hogar. Kyle dio un paso adelante, poniéndose entre ella y la mirada de todos, como si en ese simple gesto declarara que ella no era un problema, sino alguien bajo su cuidado. Ella no vuelve a ese pueblo, sentenció. Pero no era él quien debía decirlo, era ella. Mariana lo supo de inmediato, y supo también que había llegado el momento de tomar una decisión que marcaría el resto de su vida. Respiró hondo, sintiendo cómo sus manos temblaban, sintiendo también que su vida, hasta ese momento, siempre había sido decidida por otros, por su padre, por el pueblo, por un hacendado viejo, hasta incluso por las circunstancias que la habían llevado hasta allí. Pero ahora, por primera vez, su voz tenía peso. Antes de pensar demasiado, porque si pensaba el miedo la vencería, avanzó 2 pasos para colocarse al lado de Kyle, tan cerca que podía sentir el calor de su brazo junto al suyo. Él no la tocó, pero ella sintió que la sostenía de alguna manera. Entonces habló. «No voy a volver», dijo con un tono firme que ni ella sabía que poseía. El mensajero abrió los ojos, sorprendido. La tribu guardó absoluto silencio. Kyle inclinó la cabeza hacia ella, casi imperceptiblemente, como si reconociera un acto de valentía profunda. Yo no soy un objeto para entregar ni devolver», continuó Mariana con la voz cada vez más segura. «No soy una carga. No soy propiedad de ningún hombre». Respiró hondo. «Estoy aquí porque quiero estar. Y si ese ejército viene buscándome, puedo decirles yo misma que no volveré a ese lugar». Sus palabras fueron una chispa que encendió algo en el ambiente. Ankira, la anciana, sonrió desde atrás con una mezcla de orgullo y ternura. Varias mujeres del campamento murmuraron en aprobación. Los hombres cruzaron los brazos, no en oposición, sino como si esperaran que Kyle hablara a continuación. Pero él no habló, no todavía. Antes miró a Mariana con una intensidad que la atravesó el alma. No era la mirada de un hombre que deseaba poseer, no era la mirada de un salvador, no era la mirada de un jefe tribal evaluando una pieza más en su territorio. Era la mirada de alguien que había guardado demasiadas batallas en el pecho y que por primera vez veía a una mujer elegir quedarse a su lado sin obligación alguna. Finalmente, Kyle habló. «¿Lo escuchaste?», dijo al mensajero. «Ella lo dijo. Ella eligió». Su voz retumbó tranquila pero poderosa. «Y no permitiré que nadie, absolutamente nadie, intente tomar lo que ella decidió por sí misma». Mariana sintió el corazón golpearle las costillas. No por miedo, no por angustia, sino por algo cálido, inesperado, que ascendía lentamente desde su pecho. El mensajero, nervioso, apretó las riendas de su caballo. Entonces tengo que llevar esta respuesta. Pero el capitán no escuchará razones. Vendrá de todos modos. Capitán. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Sabía que ese título no podía ser casual. Sabía que un hombre con autoridad y arrogancia suficiente para reclamarla no era un desconocido para ella. Pero ese capítulo aún no debía abrirse. No aún. Por ahora lo único que debía quedar claro era su decisión. Y así fue. El mensajero montó su caballo y se alejó rápidamente, dejando tras él una nube de polvo que el viento dispersó con suavidad. Cuando quedó atrás, Kyle se volvió hacia Mariana. No la tocó, no la presionó. No le habló como un dueño, ni como un jefe, ni siquiera como un hombre que espera gratitud. Le habló como un igual. «Lo que dijiste», hizo una pausa. Su voz se volvió más baja. «Eso requiere valentía». Mariana sintió la garganta cerrarse. «Solo dije la verdad», susurró. «La verdad», repitió él, «suele ser lo más difícil». Los ojos de ambos se encontraron y por un momento que pareció eterno, la tribu entera desapareció alrededor.
No era amor todavía, pero era algo que empezaba a tomar forma. Una conexión silenciosa, intensa, inevitable. Una elección hecha desde el alma. Una elección que nadie podría deshacer. Y mientras el sol comenzaba a caer sobre las montañas del norte, iluminando el campamento con un brillo dorado, Mariana Rivas comprendió algo que nunca antes había entendido. Había dejado su vida atrás, pero había encontrado por primera vez un lugar donde ella misma decidía quién era. Los días que siguieron al anuncio del mensajero fueron como una cuerda tensa sostenida por dos mundos diferentes. El ejército avanzaba desde el sur, decidido a imponer su voluntad, mientras la tribu se fortalecía en silencio, preparándose sin temor, pero con sabiduría ancestral. Y en medio de ese clima de incertidumbre, algo inesperado comenzó a crecer entre Mariana Rivas y Kael Nayani. Un vínculo silencioso, profundo, imposible de negar. No era un enamoramiento apresurado, no era deseo disfrazado de fantasía. Era algo más lento, más solemne, más real. Era el tipo de amor que nace cuando dos almas heridas se reconocen. Kael, que había pasado gran parte de su vida luchando contra prejuicios, traiciones y violencias, encontraba en Mariana una ternura que no sabía que necesitaba. No era fragilidad, era luz. Luz que él creía extinguida en el mundo. Mariana, que nunca había sido vista como algo más que un estorbo o una moneda de intercambio, descubría en Kael un respeto tan grande, tan firme, que la desarmaba con solo mirarla. No la empujaba, no la obligaba, no la dirigía, la escuchaba, la valoraba, la protegía sin encadenarla. Esa combinación era nueva para los dos, y como todo lo verdaderamente grande, creció en silencio. A medida que pasaban los días, las miradas entre ellos se volvían más largas, las palabras más suaves, los silencios más íntimos. Mariana notó que cuando ella hablaba, él dejaba todo para escucharla. Notó que cuando ella caminaba sola, él la seguía con la mirada para asegurarse de que estuviera segura. Notó que en las noches, cuando ella salía a ver las estrellas, él se acercaba unos instantes, sin decir nada, solo para compartir la vista. Y poco a poco, un rumor comenzó a correr entre las mujeres de la tribu. Un rumor que encendía sonrisas, que despertaba comentarios cómplices, que hacía brillar los ojos de las ancianas. Kael mira diferente, decían. Kael camina diferente, susurraban. Kael respira diferente, reían. Era cierto. El guerrero más temido del norte caminaba ahora con una suavidad nueva, como si sus pasos se hubieran vuelto menos pesados, como si una presencia invisible, la de Mariana, le hubiera quitado un peso de encima. Las mujeres lo notaban, los ancianos lo notaban, y aunque él no lo admitiera, Mariana también lo sentía. Era como si cada día, sin proponérselo, se acercaran un poco más. Una tarde, mientras el cielo se teñía de púrpura y el aroma a leña impregnaba la aldea, Mariana estaba moliendo maíz junto a Anquira. La anciana la observaba con una mezcla de sabiduría y cariño, como si viera algo que Mariana aún no podía ver. «Tú traes calma a su espíritu», dijo de pronto la anciana. Él necesitaba eso. Mariana sintió el rubor subirle al rostro. «Yo no sé qué siente», confesó. «A veces parece que me mira diferente, pero otras veces se aleja como si temiera acercarse demasiado». La anciana asintió. «El fuego quema cuando uno toca sin cuidado», murmuró, «pero también calienta cuando se aprende a acercarse». Sonrió, revelando arrugas profundas en su rostro curtido por el tiempo. «Y ustedes se están acercando». Mariana bajó la mirada, pensativa. No podía negar lo que sentía. No podía negar que cuando Kael pasaba cerca, su corazón parecía reconocerlo antes que su mente. No podía negar que su voz la tranquilizaba, que su presencia la hacía sentir como si perteneciera allí más que a ningún otro lugar en el mundo. Pero algo dentro de ella dudaba. No quería ilusionarse sin razón. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Una sombra se proyectó en la tierra, una sombra grande, firme,
familiar. Kyle se detuvo frente a ella. Su rostro tenía una expresión que Mariana no había visto antes, algo serio, pero al mismo tiempo vulnerable, como si estuviera por tomar una decisión importante. «Necesito hablar contigo», dijo. La voz le tembló apenas, una sola vez, suficiente para que Mariana sintiera un estremecimiento. Anquira se levantó sin decir palabra y desapareció entre las cabañas. Era una mujer sabia, sabía cuándo retirarse. Mariana respiró hondo. «Dime», susurró. Kyle no dio vueltas, no buscó excusas, no ocultó nada. «He pensado mucho», comenzó, «sobre tu estancia aquí, sobre lo que dijiste aquella vez cuando elegiste quedarte». La miró con intensidad. «Y quiero que tengas un lugar, uno verdadero, no temporal, no prestado». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Kyle inspiró profundamente y entonces lo dijo. «Quiero casarme contigo». El mundo pareció quedarse sin sonido durante un instante. Las fogatas crepitaban, el viento soplaba entre los árboles, los niños reían a lo lejos, pero nada de eso llegaba a sus oídos. Solo escuchaba la frase que él había pronunciado, clara, firme, sin dramatismos, sin posesión, sin obligación. Una frase que no venía de un hombre que buscaba llenar un vacío superficial, ni de un líder que quería un símbolo para su pueblo. Venía de un hombre que había aprendido a amar en silencio, de un hombre que llevaba demasiadas cicatrices en el alma, de un hombre que, por primera vez, se estaba permitiendo sentir algo puro. Mariana llevó una mano al pecho, como si necesitara sostener el corazón para que no se le escapara. «¿Estás seguro?», preguntó con un hilo de voz. Kyle dio un paso hacia ella, solo uno. Pero ese único paso la envolvió en su sombra, en su calor, en su presencia. «Sí», respondió. «No te pido esto como quien pide obediencia». Alzó una mano hacia ella, pero se detuvo a pocos centímetros, sin tocarla. «Te lo pido como un hombre que ha encontrado algo que no sabía que existía». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. No lágrimas de miedo, no lágrimas de dolor, lágrimas de reconocimiento. Porque en ese momento entendió que él la amaba, no con palabras bonitas, no con promesas vacías, sino con hechos, con respeto, con una verdad silenciosa que la envolvía desde el primer día. Y entendió algo más. Ella también había empezado a amarlo. Lentamente, con la voz temblorosa pero segura, respondió: «Sí, Kyle, acepto». La expresión de él no cambió de manera exagerada. No levantó los brazos, no gritó, no sonrió de más, pero sus ojos brillaron con un alivio y una gratitud tan profunda que Mariana sintió que todo el peso del mundo se le deshacía dentro del pecho. La noche de la boda llegó como una bendición. La tribu entera se reunió. Los tambores sonaron despacio, marcando un ritmo antiguo. El cielo, despejado, mostraba un manto de estrellas tan brillante que parecía un espejo de la eternidad. Mariana llevaba un vestido sencillo, tejido por las mujeres del campamento. Hilos rojos, marrones y beige formaban geometrías simbólicas que representaban fortaleza, vida, unión. Su cabello, suelto, estaba adornado con pequeñas cuentas de hueso y flores silvestres. Kyle la guardaba frente al fuego central, con el torso desnudo y el cabello recogido en una media trenza que dejaba caer mechones sueltos sobre sus hombros. Sus ojos buscaban los de ella incluso antes de que se acercara. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, la tribu entera guardó silencio. El anciano líder levantó las manos al cielo y pronunció palabras en lengua apache, palabras que hablaban de unión, de vida, de respeto mutuo, palabras que no ataban, sino que liberaban. Kyle tomó las manos de Mariana. Ella tembló. Él lo notó y apretó suavemente. Los dos sabían que ese vínculo era más que un rito, más que una ceremonia, más que una elección del momento. Era un compromiso profundo entre dos almas que habían estado rotas y que habían encontrado refugio
la una en la otra. Cuando el anciano dio la bendición final, el fuego se elevó con un chisporroteo fuerte, iluminando los rostros de ambos con un destello dorado. Y aquel momento marcó el inicio de algo más grande que una simple unión. Era la transformación de un guerrero, era el renacer de una mujer, era la promesa de dos corazones que, sin saberlo, siempre habían estado destinados a encontrarse. La noche siguió con cantos, tambores, risas y celebración. Pero ninguno de los dos escuchó todo eso con claridad, porque solo podían escuchar una cosa: el latido del otro. El amanecer que siguió a la boda no fue un amanecer cualquiera. No fue un amanecer más sobre las montañas rojas del norte. No fue un amanecer de rutina. Fue un amanecer que parecía tener memoria. Un amanecer que sabía que esa noche anterior algo había cambiado para siempre en la historia de la tribu y en la vida de dos almas que por fin se habían encontrado. Mariana despertó envuelta en la manta tejida por las mujeres del campamento, sintiendo aún en la piel el eco tibio de la noche de amor que había compartido con Kael Nayani. No era un recuerdo carnal, era un recuerdo emocional, profundo, casi sagrado. La manera en que él la había mirado antes de acercarse, la manera en que había esperado cada gesto suyo, cada respiración suya, asegurándose de que ella lo guiara, la manera en que la había tocado sin prisa, con una mezcla de respeto y fuego, como si cada beso fuera una promesa, como si cada caricia fuera un agradecimiento por haberlo elegido. Esa noche había marcado su vida de un modo que ella aún no tenía palabras para describir. No era simplemente un matrimonio consumado, era una entrega mutua, un entendimiento silencioso entre dos personas que habían aprendido a amar desde el vacío, desde la herida, desde la soledad. Kael dormía junto a ella, pero no como un guerrero preparado para saltar ante cualquier ruido. Dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando despacio, la respiración tranquila y el rostro relajado, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera encontrado un lugar donde bajar las armas, un lugar donde ser hombre, no solo líder, no solo protector, sino compañero. Mariana lo observó con ternura y sintió que el corazón se le llenaba hasta los bordes. Había encontrado un hogar, un amor, un destino, y no tenía miedo. Los meses siguientes pasaron como hojas arrastradas por el viento, llenos de cambios, de descubrimientos, de crecimiento. Mariana aprendió las plantas medicinales con las mujeres, el significado de los cantos nocturnos, los símbolos tallados en hueso, la forma de moverse en silencio por la tierra salvaje. Aprendió a hilar fibras, a preparar tintes naturales, a entender los ciclos de la luna tal como los entendían las ancianas, y la tribu, poco a poco, dejó de verla como una forastera. La aceptaron, la adoptaron, la integraron a su ritmo, a sus costumbres, a su vida. Un día, Ankira tomó su mano y la llevó al centro del campamento, donde el fuego ardía siempre. Con un gesto solemne, le entregó un pequeño colgante de piedra rojiza, tallado con símbolos de protección. «Ya eres una de nosotros», dijo la anciana, «no por Kael, no por matrimonio, por tu espíritu». Mariana lloró, y la anciana la abrazó con la suavidad de una abuela que recibe a su nieta. Y ese mismo día, antes de que el sol se ocultara, Mariana supo que llevaba una vida dentro de su vientre. Al principio fue un presentimiento, una sensación tibia, pequeña, como un susurro. Luego fue certeza, y después fue un latido que no era suyo, un latido que cambiaba el curso del universo, que él lo supo antes incluso de que ella pudiera decirlo en voz alta. Una tarde, mientras Mariana lavaba telas junto al arroyo, él se acercó en silencio. Se arrodilló detrás de ella y puso una mano grande y cálida sobre su vientre, sin tocar la piel directamente, solo rozando la tela. Ella sintió un estremecimiento, pero no de sorpresa, sino de reconocimiento. «¿Desde cuándo lo sabes?», susurró ella. «Desde antes que tú», respondió Kael, con esa calma profunda que había aprendido de su pueblo. «Tu cuerpo lo decía, tu espíritu lo decía». Cuando la miró a los ojos, Mariana vio algo que nunca había visto en él.
una emoción tan grande que apenas podía sostenerla. No era miedo, no era incertidumbre, era un amor tan inmenso, tan completo, que le hizo arder los ojos. «Gracias», dijo él. Ella frunció el ceño, conmovida. «¿Por qué me agradeces?» Kyle apoyó la frente contra la de ella. «Porque me has dado una razón para vivir que no conocía». Mariana sintió las lágrimas bajar por sus mejillas. Él las secó con sus pulgares. Ella tomó sus manos, y durante unos segundos el mundo dejó de existir. El embarazo avanzó con los ritmos naturales de la tribu, sin miedo, sin apuros, sin supersticiones crueles. Las mujeres la cuidaban, los ancianos la bendecían. Los niños se acercaban a tocar su vientre con curiosidad. Y Kyle se había vuelto otra persona. O tal vez siempre había sido así, y ahora solo estaba permitiéndose sentirlo. Ya no era el guerrero de pasos pesados que recorría el campamento en silencio. Era un hombre que se detenía para asegurarse de que ella tuviera agua, que la acompañaba en cada caminata, que la sostenía de la cintura cuando se cansaba, que la arropaba por las noches incluso cuando él se quedaba despierto mirando el fuego. Había noches en que Mariana despertaba y lo veía sentado a su lado, mirándola dormir con una ternura que ninguna palabra podría describir. Y cuando él notaba que ella había abierto los ojos, decía siempre lo mismo, con una voz tan suave que parecía imposible que saliera de un hombre como él. «Estoy aquí». Esas dos palabras eran todo. El día del nacimiento llegó con un amanecer rojizo, el cielo teñido de un color intenso, como si el mundo anticipara un evento sagrado. Las mujeres rodearon a Mariana, guiándola con paciencia, con manos firmes pero cálidas. Kyle esperaba afuera, caminando en círculos con los puños apretados y la respiración agitada, como si contuviera un volcán por dentro. Él no temía a la guerra, no temía a los hombres, no temía a la muerte, pero temía por ella, por su dolor, por la vida que estaba por venir. Cuando al fin escuchó el llanto, ese pequeño, agudo, perfecto llanto que rompió el aire como un rayo, Kyle se quedó inmóvil. Cerró los ojos. Respiró como si hubiera estado conteniendo todo el oxígeno del mundo. Y dos lágrimas, dos nada más, cayeron por su rostro duro. Mariana, exhausta pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en piel suave. Su hija, su niña. La niña tenía la piel ligeramente dorada, las manos pequeñas y fuertes, y un mechón oscuro de cabello en la cabeza. Su llanto era firme, decidido, como si ya supiera que había nacido de dos almas indomables. Kyle entró despacio, casi temeroso, como si no supiera si tenía derecho a acercarse. Mariana levantó la mirada, sonrió, y sin decir palabra, extendió a la niña hacia él. Kyle la tomó con una delicadeza que no parecía posible en un hombre tan grande. La sostuvo contra su pecho como si fuera un milagro frágil, y luego la acercó a su rostro, cerrando los ojos mientras la respiraba, como si intentara memorizar ese momento para siempre. «Se llamará Shillana», dijo Mariana con la voz suave. Kyle abrió los ojos, la miró y asintió. Era un nombre apache, y un nombre perfecto. La tribu celebró durante horas. Hubo cantos, danzas, comida, fuego y bendiciones. Pero Mariana y Kyle apenas escucharon nada de eso. Estaban juntos, los dos, con su hija, su familia. Cuando la noche llegó y las estrellas llenaron otra vez el cielo, Mariana se recostó en el pecho de Kyle mientras él sostenía a la pequeña entre sus brazos. Y él susurró algo que ninguna otra mujer en su vida había escuchado de sus labios. «No te compré». La miró con una ternura que le hizo arder el alma. «Te elegí». Besó a la niña, besó la frente de Mariana. «Y tú me enseñaste a vivir». Mariana cerró los ojos y sonrió, porque sabía que era verdad. Y así, bajo el cielo del norte, nació una familia hecha de libertad, de fuego, de dignidad. Una familia que no tenía el apellido de un hacendado, ni el peso de una tradición impuesta, sino un destino construido por dos corazones que se encontraron en el lugar más inesperado del mundo.
Antes de despedirte de esta historia, quiero invitarte a algo muy especial. Si este romance tocó tu corazón, si te emocionó la fuerza de Mariana y la ternura escondida de Kyle, entonces tu participación es esencial para que esta comunidad siga viva. Aquí todas somos parte de un mismo círculo. Mujeres que aman las historias de época, que vibran con los amores imposibles, que suspiran con héroes nobles y que defienden la dignidad de cada protagonista. Por eso, si quieres que sigamos creando romances como este, ayúdame con algo muy sencillo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta la palabra fuego, fuego, porque este amor nació del fuego de la libertad, del fuego de la valentía y del fuego que se encendió en dos corazones que estaban destinados a encontrarse. Es tu forma de decir: yo también soy parte de esta comunidad que ama los romances de época. Gracias por estar aquí y por mantener viva esta llama.